Buen día Alejandra, ¿cómo estás? Acá vamos a esperar que... Buen día Silvia. Lucio, ¿cómo estás? Vamos a ver si se suma Juan Manuel para poder invitarle al, al vivo, que hoy queremos conversar con él. Buenos días Lucio, ¿cómo está? Gente de Formosa. Estamos esperando que Juan Manuel se sume. Hoy vamos a ¿Cómo dialogar. estás? ¿Cómo va Juan Manuel? ¿Vos me escuchás bien? Bien, ¿no? Bien Sí, también. bien, bien. Esperá que estoy Cualquier cebando cosa. el mate acá que no termino más. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a iniciar el ciclo de encuentro que lo denominamos Quédate en casa. Vamos a estar hablando con Juan Manuel Dieste Tamanti. Él es doctor en geografía, investigador en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ha sido profesor y coordinador, tallerista, invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales. Actualmente es coordinador en la Cátedra Libre de Cartografía Social de la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco, y director del Grupo de Investigación, Geografía, Acción y Territorio, escritor de diferentes artículos y escritor de este libro que se llama Cartografía Social, Teoría y Método. Además, sos licenciado en Geografía y profesor en Geografía, Juan. No sé si dije, me falta algo por ¿Qué sé decir. yo? Y algo así, sí, de eso, sí. De esas cosas. No, la verdad que siempre estoy agradecido a mi familia y al sistema público argentino, ¿no? Yo creo que solamente al jardín fui privado. Después tuve la fortuna de poder ir al colegio primario, a la secundaria y a la universidad públicas, y después encima tener una beca y que te paguen por estudiar, cosas que no pasa a menudo en el mundo y que la verdad que tenemos que defenderlo, por supuesto. Pero sí, así que bueno, mi viejo me dijo, cuando terminé la secundaria yo me quise tomar un año y me dijo, bueno, la universidad es obligatoria. Así que hacé cualquier cosa, pero seguí estudiando. Bueno, ahí tuve que ir a estudiar. Y acá estamos. Dos, así es, dos cosas me pasó a mí. Primero que abordes este tema, cartografía social, que es algo que nosotros los trabajadores sociales lo tenemos como muy en la disciplina, muy incorporado. Y segundo, entonces quería preguntarte, ¿cómo surgió este libro? Bueno, mira, tiene mucho que ver con los trabajadores sociales. Muchísimo que ver. Porque, bueno, yo como en el 2000, más o menos cuatro, por ahí conocí a Alfredo Carballeda. También por una casualidad, ¿no? Ahora podría decir que es como un amigo. En un momento yo lo consideré un padrino. Después ya me hice más grande y me despadrinicé, para que no se me ofendan los padrinos reales, ¿viste? Pero bueno, conocí a Alfredo y a su coequiper de la cátedra, que es Mariano Barberena, dos grandes y hermosas personas, y en ese momento ellos estaban trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Y había toda una cosa ahí que había un proyecto para este, cooperar con el regreso de la población a las áreas rurales, que se llamaba Plan Volver. Bueno, en ese momento, no sé cómo fue, yo me acuerdo más o menos, pero no sé si ir al caso. eh, yo le había mandado una carta a un ministro, era muy joven, tendría 23 años.
porque estaba haciendo la tesis o algo así, y a mí me gustaron siempre mucho los trenes. Yo desde chico soy amante de los ferrocarriles. Me subía a los trenes, me rateaba del colegio, me iba a subir al tren y esperaba que haga 5 o 6 cuadras y saltaba. Hasta tengo heridas del tren, todo porque chocó. Bueno, y en ese camino, una de las personas que escribe es Alfredo, y ahí lo conozco, empezamos, yo vivía en Mar del Plata, a mandarnos correos, me acuerdo que me mandó un correo, pero yo no sabía ni quién era, y me puse nervioso, creo que tardé como un mes en contestar, porque viste que es como, yo creo que le pasa a mucha gente, esperás algo, pero cuando llega no sabes qué hacer. Bueno, la cosa es que ahí empezamos un muy lindo vínculo hasta que comencé a trabajar en la cátedra de Trabajo Social 1 en la Universidad de La Plata. Eso fue en el 2008. Yo soy geógrafo, como dijiste vos, estudié geografía y y la verdad que el primer trabajo que tuve así remunerado dentro de la universidad fue en trabajo social. Bueno, y ahí fuimos a varias reuniones, me acuerdo que Alfredo tiene esas reuniones enormes de cátedra, una cátedra muy populosa. Yo viajaba en tren también, iba en tren durmiendo ahí en el piso, y Alfredo y Mariano decían, no, tenés que ir en un colectivo, pero viste esa cosa de poder vivir el espacio que uno transita y experimenta cotidianamente, siempre también me fascinó. Y en una de esas reuniones de cátedra, Alfredo dijo, che, ¿qué es eso de la cartografía social? No se tiró ahí como al pasar. Y yo la verdad que ahí medio paré la oreja y después fui a buscar qué era en algún momento. Y me encontré con un texto que anda por ahí, muy chiquitito, de una Universidad de Colombia, que no está firmado por nadie, nunca supe de quién es, y que es como una experiencia en donde ellos trabajaban con una comunidad sobre cómo organizar las redes de comercialización y qué sé yo, y hacían como una guía para hacer mapas, con eso que se llamaba cartografía social. Bueno, ahí en el medio de todo eso, eh, Alfredo, bueno, se entusiasmó, Zulma, bueno, está Zulma Lack, bueno, Mariano, había muchos, bueno, Ríos, bueno, yo no me quiero olvidar ninguno de los chicos de la cátedra, y hicimos un taller por primera vez ahí en la facultad, que tengo las fotos, bueno, no fue el primer taller, antes habíamos hecho en un colegio en cerca de Tres Arroyos. Bueno, y ahí fue como un clic, ¿no? Porque es como que en ese momento yo dije, bueno, ahora me gusta geografía. Porque hasta ese momento no sabía bien para qué. Sí, un poco, o sea, las tensiones que uno lo llevan a estudiar estaban presentes, ¿no? Pero metodológicamente o poder abordar lo que me gustaba particularmente o que me atravesaba en el cuerpo estaba puesto ahí, que era el cuerpo, la experiencia, digo, viajar en el tren tirado en el piso, la diversidad, esto que a mí me fascina de esta situación de que cuando vemos una cosa todos vemos algo diferente, es una pavada, pero se puede trabajar metodológicamente. Eso, en cambio de ser un obstáculo, es algo eh, eh, bueno y agradable para poder abordar más en las ciencias sociales. Y en el aula, la escuela ni te cuento. Bueno, y te termino de contar la pregunta, porque si no la hago muy larga. La cosa es que eh, en ese momento Mariano Barberena dijo, tenemos que escribir todo lo que hacemos. Yo me acuerdo, tenía también, ya ahí habían pasado unos años, porque lo que no hacen generalmente en trabajo social de intervención, que yo a veces es sistematizar. Yo que era pibe ahí, me quedé regulando con esa situación y escribía lo que venía practicando, porque en realidad todo esto se hizo desde experiencias, ¿no? Y desde mucha práctica en el terreno. Así es. Em,
uno cuando lee tu texto se encuentra con que la cartografía social no solo se denomina cartografía social, algunos lo denominan cartografía subversiva, que a mí es algo que digo, nunca me puse a pensar eso, o nosotros en nuestra formación lo conocemos como mapeo barrial. Digo, cuando vos vas a un barrio, lo primero que haces es un mapeo. Y cuando surge esta categoría de cartografía social es como un poco más, ¿viste? Le da nivel a la cosa, estamos hablando técnicamente, pero Sí, digo, ¿qué se hace en la cartografía social? Digo, ¿seguimos haciendo mapeo? ¿Qué otros elementos se incorporan en ese mapeo? ¿O solo es una cuestión de denominación, Juan? mira, vos lo que nombrás ahí son diferentes nombres que conlleva, ¿no? Depende del autor más o menos que tomes. Por ahí en Brasil también se le dice cartografía subversiva, subversiva porque de alguna manera reclama, por un lado, todo lo que omite el enfoque más que se llama euclidiano, que es el enfoque matemático, o sea, el topográfico, la representación, entre comillas, de la realidad de las cosas. Hay algo como muy fuerte, ¿no? Porque la cartografía supuestamente eh, representa la realidad. Entonces estamos como sonados y estamos representando algo y calcándolo. Eso por un lado. Entonces lo subversivo viene también a trabajar otra cosa que es el territorio subjetivo, que es otra cosa que ustedes están trabajando mucho ahora desde el trabajo social, que es el territorio de ustedes. Por eso a veces cuando dicen, no, vamos al territorio, siempre pienso, bueno, pero si está dentro nuestro el territorio. En realidad el territorio no está en ninguna parte. No hay un lugar para ir al territorio. El territorio ya está acá. Y el territorio está acá todo el planeta. O sea, nosotros tenemos configuraciones sobre todas las existencias, tanto que conocemos como las que no, porque inmediatamente algunas que nos conozcamos vamos a producir algún esquema para pensarlas. Aunque sea idílico, no sé, puede ser una representación que menoscabe un lugar, bueno, etcétera. Eh, lo que sucede es que como es nuevo, no hay una manera de hacerlo. Y hay como, te diría que tres grandes modos como escuelas, no sé si son escuelas. Una es la que tiene que ver con América Central y Colombia, que viene más de ese lugar, pero que por un lado tiene una línea que es más reivindicativa de la ausencia en la cartografía, ¿no? Es decir, se ha utilizado para dibujar cosas que no estaban y también para animar procesos sociales. En Colombia hay muchísimo trabajo sobre eso. Después a eso se suma una cartografía social que es más crítica, que tiene influencias del marxismo y que viene a pensar que ese acto de producción de cartografía, es decir, encontrar lo que no está, debatir sobre las cosas y cómo se organizan, y pensar al Estado, bueno, en todos términos digo, dialécticos y marxistas, va a generar cambios. Entonces en Colombia también, sobre todo, hay esas dos líneas, también hay una en cartografía social de Amazonía, que es un grupo muy grande, importante, hace años que hace cartografía social. Y después está esta manera que tenemos nosotros, donde hemos traído como recuperado una cosa en particular, que también fue una casualidad, que es el método de pesquisa cartográfica. Nosotros trajimos algo que se llama pesquisa cartográfica, que no tiene nada que ver con la cartografía social y que no tiene nada que ver con la cartografía tradicional tampoco. Y ahí ese encuentro, nosotros llamamos cartografía social de los encuentros, ¿no? Porque es del encuentro, o sea, ahora si querés te lo cuento, porque nos encontramos para hacer algo, una hora en común, pero también es del encuentro porque nace a partir de encuentros fortuitos y de coincidencias en los significados de las palabras que son diferentes. Es decir, lo que sucedió, así como Alfredo alguna vez dijo cartografía social, una vez después nos escuchamos dos personas hablando de cartografía social y estábamos hablando de cosas diferentes, pero esas dos cosas se pueden transformar en una. Lo importante es que cuando producís
cuando producís las nociones, metodologías, eso lo escribas. Creo que eso hay que seguir reivindicando la voz esa en su momento de Mariano, porque si lo escribís le das una forma y esa forma después es fundante, después podés trabajar sobre eso, modificarlo, etcétera, pero es importantísimo. Entonces, desde ahí hay un montón yo por lo que veo y se trabaja, hay muchas maneras de hacer cartografía social. La gente siempre pregunta, ¿está bien? Sí, siempre está bien. Lo que podría no estar bien es negarle la palabra al otro en cartografía social, ¿no? Negarle la palabra metodológicamente al otro, porque en el proceso de la producción sí hay negación de la palabra del otro. Eso es indiscutible. Yo te escucho y qué bueno que es escuchar al autor porque cuando uno lee tu texto, yo pensé que a vos lo que te animó a escribir fue esa pregunta incómoda que te hizo el alumno, Sí, dar por sentado que las cosas son así en la realidad. Y yo dije, qué interesante la interpelación que se hizo para escribir esto, porque hay muchos que claro, hemos lo que hecho pasa es que docencia. esas cosas, esa anécdota que está ahí, eh, es del año 2001-2002. Entonces, eso vuelve, ¿no? Sobre uno, porque uno va transitando diferentes experiencias y las vivencias anteriores se reescriben y generan cosas. Es interesantísimo cómo eso no solamente sucede en uno, sino que sucede con las propias cosas y comunitariamente. Es decir, la historia permanentemente escribe cosas por las tensiones que provoca. Nosotros eso lo estudiábamos también mucho en los pueblos del interior, como las cosas viejas, para nombrarlas así nomás, ¿no? La estación de tren, qué sé yo, a partir de la atención que tienen nuestros abuelos, las historias que nos cuentan, etcétera, produce cosas nuevas. Es decir, por ejemplo, produce un centro cultural, produce un grupo de teatro, produce, no sé, una movilización para que se reactive el transporte. Bueno, eso pasa dentro nuestro y el pibe de la escuela del martillo reapareció. Yo estaba dando clase en séptimo grado, había ollas populares, era un momento muy áspero, por supuesto, y todos se reían, ¿no? Porque, viste, los que dan clase en la escuela saben que es lo más incómodo que hay, es muy difícil dar clase en la escuela, sobre todo los primeros días, y uno no sabe qué hace ahí. Es como que vos fuiste a estudiar, te tiraron ahí en el aula y decís, ¿y ahora qué hago? Y están los chicos ahí mirándote tan con suerte, porque puede suceder cualquier cosa. Y, y siempre, por supuesto, en esa edad van a ser muy cuestionadores. Y en ese momento había un mapa muy viejo ahí y yo explicaba las cosas como si todo el mundo supiera. Y en un momento yo creía que las líneas azules que había en el mapa, todos sabían que eran arroyos y ríos y que la parte celeste era el mar. Y me di cuenta que no, que nadie sabía, o sea, nadie entendía nada, no es que no sabían, sino que no había una traducción de ese dibujo. ¿Qué era eso? ¿Era una obra de arte, un cuadro, un graffiti, no sé? Era algo que venían colgando ahí los profesores. Y entonces, no sé cómo, me acuerdo que alguno de los chicos preguntó de qué es un arroyo, qué es un río, y ahí yo dije, ah, bueno, había un arroyo por ahí cerca del colegio, pasa a unas cuadras. Ahí empezamos a hablar sobre el arroyo que está ahí cerca. Y a partir de ahí empezamos a pensar que las rayitas azules eran el dibujo que hace el arroyo ese. Y uno de los chicos preguntó, ¿y vos cómo sabes que es así? Y yo dije, bueno, es porque lo ves en las imágenes satelitales, qué sé yo, porque está en el mapa. En realidad yo tenemos un pacto, así como el pacto ficcional en la novela, ¿no? Con la cartografía tradicional también hay un pacto de credibilidad, dice Brian Harley, un cartógrafo casi muy cuestionador. Eh, y el pibe dijo, y bueno, pero sí, yo no sé si es así. Yo si me dice que dibuje eso, no lo voy a dibujar así como me dicen que es, sino como lo veo yo. Claro, lo estaba viendo desde otro, lo veía parado, tirando piedras, qué sé yo, yendo ahí al arroyo, andás a ver hacer. Ahí eso también a mí siempre me hizo.
o sea, anteriormente a la historia que conté inicialmente, me hizo un clic, ¿no? Después de eso, pensé, bueno, todo lo que estamos enseñando, evidentemente necesita otro encuadre, ir por otro lado, porque estamos dando por hecho muchas cosas que no, primero, no son compartidas y quizás ni sean así, y tendremos que volver a pensarlo. Bueno, quedó de esa frase que siempre me acuerdo de que yo no voy a hacer las cosas como me dicen, sino como las veo yo. No voy a pintar el barrio como me dicen, sino como lo veo yo. Y bueno, y esta idea de la aldea de Tolstoy, que pinta tu aldea y pintarás el mundo, creo que a partir de esto, esa frase es alucinante. Nosotros como pintamos nuestras cercanías, también terminamos pintando el mundo, pero también como pintamos las lejanías, si querés en esos términos, ¿no? Como imaginamos que, por ejemplo, yo en Comodoro Rivadavia, y la gente dice, ¿por qué no es como Dubái? Y qué sé yo, no sé, podemos explicarlo, pero ¿y vos cómo sabés cómo es Dubái? Porque hay gente que no fue a Dubái. Bueno, ¿por qué no es como Dubái que yo me imagino que es otra cosa? Incluso el que vive en Dubái también se imagina algo de Dubái, que es otra cosa, ¿no? Y en esa juxtaposición de ideales, de idearios, bueno, de las palabras que queramos poner, eh, ahí hay algo que quiero decir, ¿no? Creo que es fundamental. A partir de las cosas que nos construyen, nosotros producimos otras cosas. Es decir, por ejemplo, si yo pienso, soy un funcionario, ¿no? De planificación del municipio, siempre me preocupó esto. Y me imagino determinadas zonas de la ciudad de tal manera, y entonces creo que roban en esa parte, que por allá es más lindo. Bueno, voy a dibujar y planificar la ciudad en función de eso. Y además, si tensiono procesos de investigación, también van a estar intervenidos por esas convicciones, que no van a ser borradas por los datos, porque los datos también están atravesados en su producción en eso. Si cuando vamos a laburar en terreno, también aplicamos esas tensiones, miedos, sensaciones que encontramos al caminar. Bueno, entonces la pregunta, ¿y qué mundo crearán desde esos lugares, no? Bueno, estos tenemos nosotros, porque el grupo que comanda, que diseña las cosas, piensa a ellas desde determinados mundos. No vivimos todos en el mismo mundo. No es necesario ver Dark. No sé si lo Yo, viste, pero eso está muy de moda, todo eso. No es necesario ver Dark, ya está esa superposición de mundos y de dimensiones. por ahí va la pregunta, Juan. Digo, hay un componente que Carvalho trabaja mucho, que es el juego, la construcción del conocimiento, que vos lo retomás. Y acá la pregunta es científico esto que estamos haciendo en la cartografía social o qué es esto de zaraza? No sé, hagamos algo, juguemos, no sé. Eso es mala, esa pregunta es de malo, ¿viste? No, vos imaginate que cuando estudiaba geografía venían los de biología del otro pasillo y nos decían que no era científico lo que hacíamos nosotros. Y nosotros ahí estábamos leyendo el libro de Bunge, y no sé, a ver para ver si era, porque no. Y después venía gente, vos te ibas a tomar una cerveza y te preguntaban, ¿qué es la geografía? Preguntas que se hacen el sábado a la 1 de la mañana, ¿viste? Y vos no sabías qué responder. Mirá, lo que estuvimos haciendo en todos estos años es construir un método. Y ese método es científico porque además lo que intentamos hacer, que era algo que quizás estaba poco construido, es darle un anclaje teórico pretérito a la cartografía social. Es decir, por eso fuimos a buscar en el enfoque cartográfico, que parte de la filosofía de la diferencia de Deleuze y Guattari, que después hacen en Brasil hay un grupo de la Escuela Psicoanalítica de Río de Janeiro que hace como una reescritura metodológica también de este enfoque,
y que piensa cómo abordar el mundo desde la diferencia. Porque esencialmente, digo, la cartografía social que nosotros trabajamos no es para representar cosas. Se produce un mecanismo de representación y de calco, ¿no? Dirían. Deleuze y Guattari dirían que es un calco, es algo que está y yo lo imito y lo reproduzco. Cuando vamos a dibujar corrientes, vos dibujarías en parte un calco, el puente que está ahí atrás, estoy viendo, ¿sabes cuántos años hace que no paso por ahí? Y bueno, habría un signo de calco, pero también hay otro que es de fuga, que tiene fuga del calco, que tiene que ver, en este caso en la cartografía, porque lo podrían trabajar desde la psicología, desde un montón de lados, con las producciones que vamos haciendo de sentidos particulares y singulares. Otra cosa que trabaja mucho Alfredo, la singularidad de esa cosa, ¿no? Por ejemplo, de corrientes en función, no sé, de los lugares y los territorios de esparcimiento que producimos, o la violencia. Entonces, encontramos una manera de reunirnos y fuimos argumentando cada cosa. El por qué trabajar en el suelo, por qué en una hoja en blanco, que tiene que ver con eludir, pero también trabajar el calco, es decir, no llevar el calco, sino el calco ya está dentro nuestro, como decíamos. Después, más o menos, de más de 3, 4, 5, 7 personas, más de 7 no, porque si no vamos a entrar también en un proceso de confusión. Bueno, varias cosas están ahí en el libro y que por ahí ahora habría que borrarlas y hacerlas de vuelta. Digo, en todo esto se producen algunos sistemas que tienen que ver con, por ejemplo, con la cartografía tradicional y otros con este enfoque cartográfico. Los encuentros, las omisiones, la presencia del conflicto, la construcción de una obra colectiva, para lo cual hay que negociar, hay que producir escucha y acompañamiento, pero también hay dispositivos que van a atravesar van a estar atravesados, perdón, por el poder y van a aplastar la opinión del otro. Bueno, eso se produce en instancias que son efímeras, que se fuman en el momento, y por eso la cartografía social para nosotros no se consuma en el mapa. El mapa es el resultado efímero de la cartografía social, pero es todo el proceso, desde que empezamos a trabajarlo hasta que después se plantea en un devenir, es decir, se va a transformar y se va a andar a saber para dónde, y se va a transformar en otra cosa. Entonces, yo creo que hay que confirmar, sí, que es un juego, no es científico, no, es un juego y tiene un argumento científico, pero evidentemente es un juego, tiene que ser un juego, como dice Alfredo, porque tiene que contener alegría, es decir, por lo menos tiene que convocarnos también a esa instancia lúdica, ¿no? Que nos lleva a trabajar creativamente tan pocas veces en la vida, algunos, donde yo me inscribo también, porque perdemos eso siempre digo, cuando llegas a la adultez, te das cuenta, pues en vez de decir quiero hacer tal cosa, decís tengo que. En vez de, che, quiero ir a jugar al fútbol, tengo que ir a jugar al fútbol. Tengo. Bueno, tenemos que recuperar esa instancia en ese momento y vamos produciendo todo un espacio lúdico que parece que estuviéramos, para algunos parece que estamos boludeando, pero en realidad estamos construyendo una obra colectiva sobre las cosas que nos van a poner en diálogo. Me olvidé de decirte que estoy en modo alumno, que sabe muy poco de cartografía social, por eso te hago estas preguntas. Voy a decir, no me puedo haber preguntado esto. No, yo tampoco sé, cuando estamos hablando, a mí esa pregunta me gustó, te lo decía en joda, por la duda, a ver si te me ofendés. Un correntino ofendido no quiero cerca, ¿eh? Lo otro que me llamó mucho la atención, acá estamos en un problema. Vos trabajás los colores en la construcción de esos mapas. ¿Qué hacemos con la gente daltónica como yo, por ejemplo? Mirá qué interesante esa pregunta. Está buena, pero y nunca lo pensé.
Y además hay una pregunta ahí que dice, hay una chica que escribió o dice, entonces es subjetivo, la pregunta la podemos contestar después también, que Dale, dale, la dale. cartografía. Sí, claro que es, sí, eso Después hacemos una instancia de preguntas. sí. Em, no, nosotros cuando construimos el derrotero, vamos a plantear una serie de colores, generalmente son 4 colores, generalmente son los colores más básicos, ¿no? Negro, azul, verde y rojo. Por ahí aparece algún otro color, pero son esos. Eh, los colores no son estrictamente obligatorios de utilizar. Y como es grupal, yo no sé cómo vos trabajaste con colores, pero identificás alguno de esos seguramente. Lo interesante de esto será que te tengas que poner con otros, a ponerte de acuerdo a ver cuál de las fibras vas a utilizar. Y si no, también es muy permisiva la posibilidad de hacer líneas con gráficos, hacer algún icono. O sea, no es excluyente usar un color u otro. Si se pueden cambiar y la situación del daltonismo puede ingresar tranquilamente allí. Porque además, otra cosa, Darío, el mapa que producimos en este método no queda pegado en un lugar y después va a comunicar. A partir de este método no podemos o no hemos construido mapas primarios, es decir, primeras producciones que sean factibles de comunicar de modo monologal, es decir, como cualquier mapa que tiene un texto donde o sea, toda la producción de sus iconos está consensuada, vos lo ves solo, pasás caminando y sabés lo que dice. Los mapas que producimos acá, si vos pasás caminando y ves uno que dejaron colgado, no vas a entender qué dice, porque siempre es parte de una multitextualidad, es decir, hay otros textos que lo producen, ¿no? El cuerpo, el habla, la escrita bueno, el dibujo en sí, y las posiciones, el contexto que se compone ahí para hacer el taller. Así es. Así que no te Además, preocupes. yo pensaba porque cuando vos mirás un mapa, bueno, vos ves los colores, la llanura, las montañas, digo, hay como un lenguaje codificado, y en estos mapas que vos estás proponiendo no hay un lenguaje común codificado para todo el mundo, digamos. No, es que no hay un lenguaje común codificado. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos a hablar algo más cotidiano, ¿no? Digo, para hablar del territorio, ¿no? Lo de la codificación. Hay un código que es hegemónico. Por ejemplo, la costanera es linda. Vamos a hablar de la costanera de acá, o no sé si molesta, me pongo el coso, No, 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 no. ¿no? ¿Está bien? Bueno. Entonces, yo te digo, la costanera es un lugar hermoso, pues yo voy a nadar ahí, qué hermoso lugar, el sol, el atardecer y el amanecer, bueno, pero esas implicancias están producidas sobre una cosa que es la costanera, que también puede ser un objeto geográfico, eh, pero que no tiene por qué ser compartido ni por vos ni por nadie, que es más, puede haber gente que deteste ese lugar, le parezca una porquería con olor a lobo marino y que además es peligroso porque pasan cosas. Entonces, las cosas que vamos a operar sobre eso, vuelvo un poco atrás a lo que decíamos antes, sobre la costanera, son diferentes. Y no es que solamente me parece algo, sino que a partir de eso que me parece, o de eso que siento, de mi sensibilidad, de las microsensibilidades que se ponen en diálogo sobre las cosas, por ejemplo, puede haber más gente, menos gente transitando por ahí, en determinados horarios eso puede variar, puede generarse prácticas, por ejemplo, ir a tomar mucho cerveza 1 hora, en otros no, hay más familias. Entonces, no vayamos ahora porque hay más familias. Bueno, ¿eso es tal así o no? Pero se va produciendo una práctica sobre esos significados. Entonces,
Yo puedo dibujar desde la cartografía tradicional una representación supuesta de la realidad o de las cosas que implica objetos distribuidos, pero sobre los significados de esos objetos, las prácticas que se producen, no puedo producir universales, ¿no? O sea, ahí hay una discusión en cartografía, si querés ir más atrás, que es una discusión entre lo común y lo universal. Es decir, lo universal es aquello que estandarizamos. Por ejemplo, los barrios tales son peligrosos y roban. No sé, ¿dónde roban? Bueno, eso es lo universal, ¿no? Y hay un consenso, incluso la gente que vive ahí cree eso, y algunos incluso nunca les robaron. Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en función no de lo que me parece, sino de que hemos trabajado en cartografías sociales eso justamente, por ejemplo. Entonces, no, a mí nunca me robaron, pero sí roban porque dicen que roban. Entonces hay un proceso de construcción, de segregación, etcétera, de los que ustedes trabajan todos estos conceptos con Ramiro, Segura, sobre lugares. Bien, y a partir de ahí operamos sobre esa ciudad o sobre esos barrios. Entonces lo interesante es poner en disputa esos significados. Y esto lo hacemos del mismo modo que se hace un mural, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo porque cuando estamos dibujando las cosas, y si vamos a hablar sobre esos temas, por eso los derroteros tienen un objetivo. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, sobre, no sé, los miedos, qué sé yo, de un lugar. No es que trabajamos cualquier cosa, lo que pintó. Vamos y hacemos un mapa. Porque ¿sobre qué haríamos el mapa? Entonces, en ese derrotero, con ese objetivo, esos temas objetivos, como pueden ser el miedo, van a entrar en discusión. Ah, bueno, y surgen estas discusiones, sí, pero a mí nunca me robaron, y voy a decir que es peligroso y cómo, por qué. Más peligroso está el otro lado, donde no sé qué, es más peligroso la ruta, cruzarla, que el barrio en sí, porque en el barrio no. Bueno, ahí empiezan lo que sucede después de los talleres de cartografía social es hermoso siempre en esto, es que, uy, sí, a mí después de esto yo cambié mi manera de pensar las cosas porque escuché a otros que piensan diferente, ¿no? Y no te sentás solamente a hablar como ahora nosotros, te sentás a hacer. Ahí entra esta cosa de confuciana que me encanta, que es de lo hice y lo aprendí. Porque estás produciendo cosas y para ubicar cosas que son tangibles, en ese caso son objetos que colectivos, no es que, ay, qué fiesta, sí, todos lo vamos a elegir poner ahí porque somos unos bárbaros amigos y estamos en ronda festejando, ¿no? En ese proceso hay un debate para ubicar las cosas y hay un cuestionamiento sobre las cosas que vamos a ubicar en el mapa. Bueno, por eso no hay una sola codificación, no nos podemos poner de acuerdo, estaría agotado si nos pusiéramos de acuerdo. Una pregunta como básica, ¿sí? ¿Para qué le serviría a un trabajador social conocer todo esto? Bueno, para dejar de pensar que lo que él conoce es, ¿no? A todos nos sirve igual, ¿no? No es que a los trabajadores sociales, digo, creo que sirve para dejar de creer que lo que creemos es, nada más para eso. Por ejemplo, para pensar que puede ser diferente, pero no en términos eh, no me sale la palabra, utópicos o no en términos de cambio hacia el futuro, esto puede ser diferente si lo transformamos, ¿no? No en términos de transformación, sino que es diferente. Claro. Es que lo que pensamos no es esencialmente así. O sea, lo que creemos, por ejemplo, o estamos convencidos sobre las prácticas, voy a tirar un tema, no sé, sobre las prácticas de consumo, con temas que ustedes trabajan mucho, no sé, de maternidad, etcétera, en cuanto al uso de los servicios de salud, eso no es como lo pensamos, no es como lo pensamos nadie. Entonces hay que poner en diálogo permanente porque eso está en constante reconstrucción y es singular
que lo dice Alfredo, ¿no? Es particular ahí, porque está compuesta, por ejemplo, mi sociedad, en una idea universal, ¿no? El Comodoro Rivadavia, que no existe Comodoro Rivadavia, ni Corrientes, porque no es lo mismo todo Comodoro Rivadavia, no hay una sola manera de acceder a la salud en función de la maternidad, o no sé, a la salud en función del contexto de COVID de ahora. No hay una sola en Comodoro Rivadavia y es diferente. No, va a ser muy singular al barrio. Cuanto más pequeño sea el espacio a trabajar, más vamos a poder encontrar algunas respuestas, pistas. No son respuestas, son pistas. Son ideas, cosas que suceden, que nos pueden dar pistas para acercarnos a pensar, y en vez de azorarnos, decir, no, mirá cómo hacen, ¿por qué toman las pastillas anticonceptivas con el mate? Por decir cualquier pavada, ¿no? Qué mal que está. No, no está mal, eso sucede y hay que trabajar sobre eso. Entonces, si yo lo abordo, por supuesto, ustedes tienen otros autores para discutir esto. No, yo no soy el más indicado para nada. Pero si ustedes abordan desde estar azorados, ¿no? Desde la imposibilidad de concebir que cosas existan, bueno, es un problema. En este caso, la idea es que podamos concebir que sobre una cosa hay un montón de capas, todas superpuestas, una arriba de la otra, y que esas capas las podemos poner en diálogo. Eso no quiere decir que se termine el conflicto, ni que se resuelva nada. No, sirve para que nosotros, que estamos trabajando con esto, lo abordamos y las mismas personas que trabajan en ese taller también lo aborden. Es importante porque además nosotros pensamos que esto es un proceso de intervención que es implicado. Es decir, hay algo más que no te dije, Darío, que tiene que ver con esto, ¿no? Pensar la experiencia y el conocimiento no es vertical, pero no lo digo no lo digo en términos idílicos. No es vertical nunca, porque es diferente. O sea, lo que yo pienso sobre las cosas o considero, por ejemplo, a ver, vamos a pensar este tema del COVID, todo esto que nos atraviesa, que ya estamos cansados de hablar, ¿no? Hay gente que no cree eso, que no cree que existe, ¿no? Como hay gente que dentro del marco de la geografía está convencida que el planeta es una tabla o que es cuadrado, ahí ahora aparecieron los terraplanistas, bueno. O está esta gente también que, bueno, ideológicamente tiene toda una postura ante las vacunas, bien. Bueno, eso produce cosas en los cuerpos, por supuesto. O sea, si yo estoy convencido que el COVID no existe, tengo prácticas diferentes, pero voy, che, pero existe, no es que va a modificar esto. Ahora, lo interesante sería poner en diálogo, intentar encontrar herramientas metodológicas que pongan inicialmente, no sino que convenzan, que pongan en diálogo los diferentes modos de concebir las cosas. En este caso la cosa sería el COVID-19. Como nominación, como nombre, está, lo decimos, COVID-19, vos entendés, pero entendemos cosas diferentes, pongámoslo en diálogo. Claro. Hay en la parte final de tu texto que vos hablas sobre el empoderamiento que genera estas prácticas de la cartografía social, y a mí me parece que tiene que ver con poner en común cosas que nos significan en ese contexto barrial. Digo, me parece que ahí hay una importancia como para trabajar después algunas cuestiones sociales que acontecen en ese territorio y no en otro. Uh-huh. Por la singularidad, decís vos. Claro. De ese lugar, sí. Claro. No te entendí bien la pregunta, ¿eh? La pregunta, no, déjame terminar. La pregunta sería cómo esas representaciones o imágenes pueden ser puestas en común en un mapa, digo, bueno, mapa, en eso que estamos construyendo. Bien. Bueno, por eso hay un instrumento principal que utilizamos ahí. Hay un librito, yo te lo puedo mostrar, que creo que no tengo más en papel, tengo uno solo yo, que es que es muy chiquitito, te lo mandé en PDF. Bueno, que tiene dibujos. Voy a mostrar los dibujos porque mirá qué lindo que es. Tiene dibujos. Bueno,
Se llama Cartografía Social, claves para el trabajo en escuela y organizaciones sociales. Se puede, si ponen eso en el Google, se puede descargar. Bueno, ahí, igual en el libro ese grande está también, pero no es necesario. Ahí nosotros mostramos y que trabajamos con una cosa así. No sé si se ve ahí bien, pero es Sí, sí, un sí, se ve bien. derrotero, ¿no? Es como una tablita. Y el derrotero eh, lo que hace es organizar un objetivo y es como que si lo deconstruyera ese objetivo en pedazos que van a operar jugando entre sí, pero de modo más independiente para visibilizarlo. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre el acceso a la salud en el barrio y las prácticas en ese sentido, bueno, vamos a desarmar eso, discutirlo mucho y desarmarlo, y podemos pensar, por ejemplo, cosas como, bueno, que primero vamos a dibujar el barrio. Ahí yo te digo, vamos a dibujar el barrio, no te estoy diciendo, volvamos todo para atrás, ¿no? No te estoy diciendo que dibujes el barrio que dijo el planificador urbano. Te estoy diciendo, vamos a dibujar el barrio. Y esa noción de barrio ingresa lo que dibujó ese planificador, pero también la producción de barrio que es local. Quizás excede los límites que está en el mapa de ese de Catastro, que hizo otro tipo, porque el que dibujó los límites, produjo límites en función de su o sus, el grupo, experiencias y producciones de límites. Entonces se van, y si es más, si vos tenés varios grupos, esos límites van a ser diferentes, pero van a tener algo en común, van a tener algunas coincidencias. ¿Y eso por qué puede ser importante? Y porque, por ejemplo, puede ser que haya un centro de salud de otro supuesto barrio que está esquematizado con otro nombre, y que quizás tiene impuestos límites para su atención hasta tal calle, y sin embargo esta gente es más fácil o accede de modo más sencillo a otro lugar, a ese lugar que tiene vedado. Podríamos trabajar eso, por ejemplo, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque los límites suelen calcarse, o sea, los importamos desde la producción simbólica que generó cierto sentido, como en este caso el catastro, y después lo importamos para la salud, para las prácticas sociales, para, no sé, los equipos de fútbol, para los conflictos, y no están importados igualmente. Claro. Nosotros hicimos un mapa cuando fue el temporal. Acá en Comodoro, por ejemplo, desde la municipalidad hay 60 barrios más o menos. Pero hicimos un mapa donde la gente podía poner de qué barrio era y lo escribía. Y entonces después construimos el mapa ese. Y había 200, inicialmente había 200 y pico de barrios, después 170 barrios. O sea, algunos estaban superpuestos, pero tenían nominaciones diferentes. ¿Qué quiere decir que tengan nominaciones diferentes? Quiere decir que hay producciones de identidad también superpuestas y que en algunos y que estas producciones de identidad también van a generar prácticas conflictivas o de cooperación, etcétera, que tenemos que está bueno que veamos. Tanto puede ser en el uso de servicios o prácticas como en otros abordajes, ¿no? Que tienen que ver más con la textura social y de cotidianidad. Bueno, el instrumento es el derrotero, de ahí de que dibujamos el barrio, qué sé yo, podemos seguir pensando, bueno, cuáles son, no sé, vamos a dibujar los obstáculos, las facilidades que tenemos para el acceso, y quizás la facilidad es una señora que está ahí, que trabaja, y que esa señora moviliza y va y genera promoción de un montón de cuestiones y activa muchísimo, y hay un sujeto, ¿no? Ustedes conocen bien todas estas dinámicas que activa mucho más que una política pública. Bueno, eso Sí. puede devenir después también en trabajar con esa persona, o si sucede al revés, que traba, que rebate, trabajar esto también, cómo, no sé cómo se trabaja eso, para eso están ustedes. Claro. Eh, pero, como dijiste vos, cuando ingresamos ahí, a esa profundidad de lo singular, aparecen esas otras cosas que son
componentes del territorio local. La señora, el miedo, el barrio construido por el topógrafo, mis ideas sobre el otro. Eso es el territorio. Y lo ponemos en Me, juego ahí. Como estamos llegando a los últimos finales, Juan, quiero agradecerte la charla, tu predisposición y tu tiempo. Y No, creo que vos. quedó claro que esto es una construcción científica, por lo menos desde las disciplinas sociales. Ahí estuvimos elucubrando algunos conceptos y que estuvo como muy magistral, muy bueno. Y ahora me gustaría que desarrolles un poquito o nos des una idea de qué elementos tenemos que tener cuando nos vamos a proponer hacer una cartografía barrial o social. Yo creo que el primer elemento que hay que tener es estar implicado en la situación, ¿no? Es decir, eh, no es que vamos y hacemos, bueno, podría ser, pero lo primero es un proceso previo que nosotros llamamos el dispositivo, que excede al taller mismo y que tiene que ver con que cuando vamos a hacer el taller ya hay un trabajo muy grande hecho, hay mucha gente que por ahí hace años que está ahí, etcétera. Y tenemos que tener un objetivo sobre una cuestión a abordar. Ese objetivo lo vamos a discutir mucho porque puede ser que entre quienes organicen el taller y quienes tengan la necesidad de reunir personas para organizar un taller tengan objetivos diferentes. Es bueno poner en diálogo esos objetivos. Así como vamos a poner en diálogo el territorio, ponemos en diálogo el objetivo también. Para que podamos tener uno o dos objetivos. Y después esos objetivos los vamos a trabajar sistemáticamente. Yo creo que hay que trabajarlo en un derrotero. Se llama derrotero porque, siempre digo lo mismo, pero porque el derrotero invita a abordar temas, ¿no? No es que es una guía imposible de evadir, no, es una invitación a trabajar temas, puede derivar, irse por otro lado. Entonces, cuando deconstruimos esto, cuando deconstruimos el objetivo y lo generamos en capas, bueno, eso también tenemos que discutirlo mucho con el grupo local, si no somos locales, como nos pasa a nosotros a veces en la Cátedra Libre, hasta que encontramos que eso puede funcionar. Hay que hacer muchas pruebas de universalidad de las cosas, es decir, en el sentido de que pensemos, por ejemplo, cuando vamos a preguntar, bueno, dibujamos el barrio, si usamos la palabra barrio, si la palabra dibujamos es una palabra accesible, pues si vamos a poner, no sé, vamos a hacer un derrotero donde diga, vamos a, dibujemos los procesos de segregación social, y no, porque estamos codificando en otro sentido, eso por ahí es para la facultad, después leer algún texto, pero no vamos a poder abordar desde ese lugar, vamos a abordar desde un lugar más universal. Y bueno, y nada, yo creo que implicación, trabajar los objetivos, poder poner a prueba, jugar entre nosotros en un taller interno, ahí en el lugar de trabajo nuestro, donde hacemos las prácticas. También podemos hacerlo como grupo, nosotros lo hacemos también. Vamos, por ejemplo, a hacer otro tipo de investigación, estamos haciendo investigación en la facultad, y de repente nos reunimos, hacemos un taller de cartografía social para nosotros mismos, para ver qué entendemos de las cosas, hacemos un mapa ahí, y tomamos, bueno, ahora no vamos a tomar más mate, pero tomábamos mate, y ahora estamos haciendo, hicimos dos experiencias, una de las chicas, Eliana Cesarini, hizo una también ayer, y que trabaja con Alfredo, y después hicimos otra con compañera de acá de Chubut, vía virtual, y nos salió más o menos. Habría que ir pensando en estos mapas virtuales, en estas cartografías virtuales, en un Zoom y cómo si hay alguna herramienta tecnológica, que es lo que vos hablas en tu libro, que nos ayude como a pensar en clave social, digamos, ¿no? También es Nosotros probable. no vamos a llegar a pensar, la herramienta está, ¿eh? Hemos articulado con alguna cosita así que se puede pasar música y dibujar y con la cámara. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero se puede. Al principio, la verdad que se sufrió el tema, pero sí se puede. Más o menos se puede.
El tema es Una poder consulta, generar un clima también. una consulta, no quiero dejar de decir, Juan, que va a quedar grabado en la plataforma para escuchar o revisar algunos conceptos. Y lo otro que quiero que señales es, por favor, no solo tu bibliografía, dónde se pueden encontrar, sino qué lecturas podrías recomendar vos a la gente que le ha interesado el tema. Mira, yo recomiendo, por ejemplo, un texto de Bedinda Costa, siempre, hace poquito que lo tradujimos, que se llama Cartografiar otra forma de investigar. O si no, se llama Cartografiar una otra forma de pesquisar, porque es de Río Grande del Sur, y eso por método cartográfico, ¿no? Después hay un libro muy lindo de Tedesco y Castrú que se llama Pista del método cartográfico 1 y 2, que son artículos. Eso es para pensar un poco en clave de implicación de método cartográfico, desde el arte, de la psicología, desde por ahí. Y después sobre los mapas, yo creo que ahí podemos trabajar, hay un autor colombiano muy interesante, se llama Montoya Arango, que trabaja cartografía social un poco quizás con comunidades, quizás no igual que nosotros, pero es interesantísimo, cartografía social de Amazonía, eh, y después, bueno, hay otras maneras también de trabajar sobre cartografía social, como están los iconoclasistas, que trabajan con iconos, que tienen un enfoque gráfico, que quizás está también mucho más enfocado a la reivindicación de luchas. Ellos tienen unos mapas hermosos y hay una página de internet para ver ahí. Eh, y bueno, más o menos yo creo, bueno, después Brian Harley tiene un libro que se llama La nueva naturaleza de los mapas. Es un discípulo de Derrida, es un deconstruccionista de los mapas que va a hablar sobre el adentro, el afuera de los mapas, las disputas en la producción del mapa como texto. Hay que pensar que los mapas son textos. Y entonces esa lectura es muy linda también. Bueno, y eso más o menos yo creo que por ahí, además de bueno, los textos de Alfredo, de cartografía social, etcétera, y hay muchas cosas que se han ido produciendo. Hay un libro también que hicimos, acá le voy a mostrar ya que estamos, también me acordé, que se llama Experiencias Cartográficas, que también se puede descargar, y tiene son como eh, varios autores de Costa Rica, Brasil y Argentina, hay algunos de trabajo social, todos hablan de cartografía, pero hablan de diferentes cosas. Entonces, algunos hacen derivas, otros hacen unas cartografías que trabajan con sistemas de información geográfico más duras, algunos trabajan sobre desastres naturales, otros trabajan, hay un artículo sobre la cárcel de Batán, hay gente que es ingeniera agrónoma trabajando, bueno, hay una diversidad muy linda ahí. En ese caso son como experiencias, por eso se llama así, particulares y con diferentes enfoques. Porque así como decimos que no todos vemos igual las cosas, bueno, la cartografía, tendríamos que partir por esta idea, ¿no? De que no hay una sola forma de hacer cartografía. Sería poco ético decir que hay una sola. No es un halago personal, pero lo interesante de tu libro es que uno se siente importante cuando lee, porque se siente hasta cartógrafo, digamos, ya se lee un título sabiendo lo que hace, digamos. Qué lindo lo que dijiste. Sí. Digo porque vos lo Bueno, planteas en gracias. esos términos, digo, todos somos cartógrafos al momento de sentarnos a hacer esta. Así. Tenemos 25 segundos, Juan, te agradezco. Juan, te Gracias a agradezco la vos. conversa. En algún momento tenerte en Corrientes será un placer, así que bueno, te mando Muchas abrazos gracias. virtuales. Un abrazo. Y después hablamos. Gracias y saludos para allá para Vale. todos. Chau, chau. Chao, chao.